El Centro de Investigaciones del Pedagógico de Miranda, CICIMAR, es un espacio que está abierto a la participación de estudiantes noveles, profesores e investigadores que quieran compartir sus experiencias, los resultados de sus investigaciones y reflexiones en el marco de sus prácticas académicas con aquellos usuarios que nos ven. Hola, soy Josefa Pérez, profesora en la OPEL, Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez, en el Departamento de Expresión y Desarrollo Humano. Estoy agradecida al doctor Julio Salas y a la doctora Nereida Álvarez, respectivamente, por la oportunidad que me dieron de poder participar en esta actividad académica y así poder estrechar lazos con la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana en el marco del evento Educación y Sociedad, una mirada desde la lengua, la literatura y las manifestaciones artísticas. Mi presentación lleva por título Cómo abordar las prácticas sociodiscursivas desde el ACD y el análisis del discurso. Comenzamos. Primero tenemos que entender qué es el discurso. De acuerdo con Cabrera 2001, el discurso es una rejilla conceptual de visibilidad, especificación y clasificación, mediante la cual los individuos dotan de significado al contexto social y confieren sentido a su relación con él. Mediante el discurso se conciben y conforman a sí mismos como sujetos agentes, pero también como sujetos que regulan su práctica social. La realidad no está constituida por objetos transparentes, de ahí que el lenguaje y experiencia están unidos de tal forma que no pueden separarse. No existe experiencia social o práctica social al margen del lenguaje. El lenguaje no solo hace posible la práctica social, sino que él es práctica social. Acciones, organizaciones, instituciones, conductas, conceptos, significados y prácticas, por lo tanto, deben ser analizados simultáneamente. Las prácticas sociodiscursivas se refieren a las formas en que el lenguaje se utiliza en situaciones sociales específicas, teniendo en cuenta factores como la cultura, el contexto y las relaciones de poder. Estas prácticas incluyen no solo el contenido verbal, sino también los gestos, las expresiones faciales y otros elementos no verbales o paraverbales que acompañan la comunicación. Se centran en cómo el discurso contribuye a la construcción de identidades, normas sociales y significados compartidos. Como podemos ver en la figura 1, cuando trabajamos las prácticas sociodiscursivas, estamos tomando en cuenta o debemos considerar los factores culturales, los contextuales, las dinámicas de poder, como lo dice acá, los elementos verbales y, por supuesto, los no verbales. Todo discurso es a la vez diacrónico, dinámico y discontinuo, de naturaleza intertextual, ya que todo discurso o metanarrativa se gesta siempre a partir y desde dentro de otra metanarrativa. Es decir, todo discurso es una reconfiguración de otros discursos y tendrá potencialmente otros discursos que puedan desplazarlo. El discurso es un auténtico sistema de significado. No solo los transmite, sino que es un componente activo en el proceso de conformación o construcción de dichos significados. Entonces podemos decir que discurso es igual a sistema de significados que incluye conceptos y significados, prácticas socioculturales, más conceptos, más significados. Ahora bien, los conceptos que transmitimos a través de los discursos vienen dados a través de determinados imaginarios sociales. Algunos autores, como la tendencia francesa, hablan de formaciones discursivas, cuya existencia y mediación son generalmente inconscientes. Estos conceptos o estos imaginarios sociales se imponen y trascienden a las personas, mientras que los significados son subjetivos y generados permanentemente por los hablantes discursantes. Por ejemplo, veamos el tema de la Navidad, en este contexto de que ya se aproxima. De acuerdo con la práctica sociodiscursiva caraqueña, esta festividad que celebra el mundo cristiano comienza en Caracas todos los 1 de diciembre con el encendido de la Cruz del Ávila, tradición que tuvo sus inicios a comienzos de la década de los 60 y que desde hace unos 6 o 7 años aproximadamente para acá se cambió para el mes de noviembre y luego, como este año, el año también pasado, el mes de octubre. Otra forma de cómo comenzaba esta festividad era con la degustación de la primera yaca, el primer pan de jamón, el dulce de lechosa, los arreglos en las casas,
de los espacios públicos, los conciertos, los discursos sobre la historia de la Navidad, además de los encuentros familiares. Pero más allá de las tradiciones, también sabemos que es una fecha propicia para expresar agradecimiento, extender reconciliación y el perdón a nuestros congéneres. Sin embargo, estamos claros que hay otra narrativa, otra metanarrativa que ha querido hegemonizarse, imponerse y masificarse entre la población como estrategia política de mitigación o solapamiento. Sin embargo, también sabemos que la mayoría de los caraqueños la hemos rechazado por cuanto esta no representa lo que esta celebración significa para la gran mayoría de los caraqueños y de los venezolanos en general. Como vemos acá en la figura 2, como podemos apreciar, ¿por qué abordar las prácticas sociodiscursivas? Porque ellas representan realidades sociales, porque ellos forman parte de una identidad cultural, porque con el lenguaje expresamos estas actividades que hacemos, preservamos el patrimonio cultural a la vez, hacemos negociaciones dentro de las normas sociales. Tienen las prácticas sociodiscursivas influencia en la formación de la identidad, permiten entender el control, cómo se controla a través del discurso. Vemos la importancia del lenguaje como una herramienta de poder. Vemos las dinámicas de poder dentro de esas, cómo se manejan las dinámicas de poder dentro de esas prácticas. Y por supuesto nos permite desarrollar el pensamiento crítico, las estrategias de comunicación efectiva y desarrollar también habilidades de comunicación. En su libro La batalla cultural, Reflexiones Críticas 2022, Agustín Laje se refiere a las batallas culturales como aquellas que se expresan por las disposiciones que se logran por medio de contenidos culturales. Por ejemplo, una canción, un video, una imagen, una pintura, un libro, un discurso filosófico, un panfleto, un happening, un meme. La forma del elemento cultural puede variar, pero sus pretensiones en una batalla cultural, de acuerdo con el autor, siempre estriban en disponer una forma de ver el mundo y de estar en él. Lo que define un elemento cultural como munición o arma es precisamente esta intención deliberada, consciente de disponer culturalmente de estos dispositivos. Podemos decir que hoy libramos batallas culturales, batallas discursivas o batallas donde se gestan configuraciones simbólicas porque la práctica social, repito, y el lenguaje, como lo expresáramos anteriormente, van de la mano. Ahora, la pregunta de esta presentación, ¿cómo abordar las prácticas sociodiscursivas? Para estudiar y abordarlas se pueden seguir varios enfoques. Brevemente, pudiéramos decir, como lo señala aquí la figura 3, lo podemos hacer desde el AD, desde el análisis del discurso. También, por supuesto, desde otra modalidad que está dentro del AD, que es el análisis crítico del discurso, estudiando los textos orales y escritos, y también estudios de conversaciones. ¿Con qué herramientas? Podemos partir de herramientas cualitativas y utilizar también las cuantitativas. El análisis del discurso es un campo interdisciplinario, es decir, se enriquece de otras disciplinas, que estudia cómo se construyen y se interpretan los significados a través del lenguaje en contextos sociales. Algunas de las teorías de base para manejar el análisis del discurso que nos pueden servir son las teorías desde la sociológica, las antropológicas, las psicológicas, las filosóficas y las lingüísticas, a partir, por ejemplo, del estructuralismo de Saussure, la Escuela de Praga por Jacobson, la lingüística cognitiva propuesta por Shand y Abelson, la lingüística textual de Van Dijk, la lingüística sistémica funcional propuesta por Halliday, entre otras. Como vemos acá también en la figura 4, el marco del análisis del discurso es muy amplio. Hay que tomar en cuenta varias variables. Lo primero, las realidades sociales, construidas a través de las dinámicas del discurso. También tenemos seguidamente las prácticas comunicativas, que son acciones influenciadas por el contexto social. Los significados, que son esas interpretaciones que cada discursante o hablante moldea a través del lenguaje. Las estructuras lingüísticas son los marcos de uso del lenguaje dentro de una gramática, dentro del español en este caso. Y el lenguaje, en términos generales, como esa herramienta fundamental para expresar el discurso. El análisis crítico del discurso es uno de los desarrollos del análisis del discurso que ha tomado auge en los últimos años, donde
Los analistas reconocen abiertamente pues, su compromiso. Quien hace análisis crítico es porque está comprometido desde lo social y desde lo político, en esencia. Se centra en la relación entre el lenguaje y las estructuras sociales. Esta teoría sostiene que el discurso es un medio a través del cual se reproduce la desigualdad social. El análisis crítico del discurso busca desentrañar cómo el lenguaje puede perpetuar ideologías y cómo puede ser utilizado para resistir y transformar estas y las estructuras. Algunas teorías para aplicar el análisis crítico del discurso tenemos, por ejemplo, la tendencia francesa con autores como Bourdieu, Foucault, Menganot, Charadoc, la holandesa a través de Van Dijk, la inglesa con Paul Grace, tenemos la australiana con Ruth Wodak, la estadounidense, la latinoamericana, por supuesto, con varios autores conocidos como Bolívar, Barrera, Siapucio, Haidar, etc. En la figura 5 podemos ver como cierre que el análisis crítico del discurso nos permite manejar contextos sociales, trabajar y analizar los actores sociales que participan en los roles que asumen en esos discursos, los temas, identificar las ideas y tópicos centrales dentro del discurso que queremos trabajar, las estrategias retóricas que son indispensables, analizar técnicas utilizadas para persuadir e impactar en la audiencia y, por supuesto, en la representación, ya que el análisis crítico explora cómo se retratan diferentes grupos e ideas. En conclusión, el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso son enfoques que permiten examinar cómo el lenguaje no solo refleja, sino que también construye realidades sociales. Las prácticas sociodiscursivas son fundamentales para identificar las estructuras de poder que se ocultan detrás de los discursos, visibilizar las desigualdades y las injusticias que pueden perpetuarse a través de la comunicación. Asimismo, estas nos permiten tener una mente abierta, formular preguntas, problemas, buscar, leer, descargar, sustentar, comparar e inferir, entre otros procesos cognitivos. Al trabajar las prácticas sociodiscursivas se facilita la identificación de patrones lingüísticos y discursivos que pueden influir en la percepción y el comportamiento de los individuos en la sociedad. El ACD se centra en la crítica de los discursos hegemónicos, lo que permite cuestionar y desafiar las narrativas dominantes que pueden marginalizar a ciertos grupos. Este enfoque no solo se limita al análisis académico, sino que también tiene implicaciones prácticas en la educación, la política, la religión y el periodismo, entre otros ámbitos. Contribuye a que las personas reconozcan y analicen los discursos que los rodean y se fomente una ciudadanía crítica y activa y reflexiva. Finalmente, trabajar las prácticas sociodiscursivas desde ambas perspectivas es esencial. ¿Por qué? Para poder comprender la complejidad de las interacciones humanas y que son sociales. Estas herramientas no solo enriquecen el estudio del lenguaje, sino que también contribuyen a la construcción de sociedades más justas y equitativas al promover una reflexión permanente sobre el uso del lenguaje en diversos contextos. Muchas gracias por su atención.